Mira, Laura, hace tanto calor que creo que necesitamos acabar ya la 5ª temporada del podcast. Ay, Luis, pero tú sabes que el podcast no descansa y siempre hay, sobre todo japonesamente. Así que al menos, venga, usa este wagasa, este parasol japonés, para que no te afecte tanto el calor. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. ¿Y no podemos irnos a la piscina mejor, Laura, en lugar de usar el wagasa? A ver, por poder, pero es que estamos aquí en Japón. Tenemos que seguir turisteando, Luis. No podemos. Hay que seguir turisteando. Claro, sí. Nosotros estamos en Japón, pero japonesamente no descansa. Aquí estamos con nuestro wagasa, que como he dicho al inicio, es un paraguas japonés, los tradicionales. Pero sí que va a ser el último episodio de la temporada. Es el último episodio de la temporada. Si te parece, después podemos hacer un poquito de así resumen. Recapitulación, Sí, de todo lo que ha dado esta temporada 5, porque como tú dices, es el último episodio de la temporada, pero la semana que viene estamos aquí con Japón a Sí, fondo. pero bueno, vamos a hablar de los paraguas, los wagasa, estos paraguas tradicionales que sabemos que os encantan los aspectos tradicionales de la cultura japonesa, Y sobre las todo compras. si se pueden comprar y traer de vuelta. Eso está clarinete. ¿Y de qué están hechos los wagasa básicamente? Para que Bueno, nos entiendan. básicamente bambú y papel, ¿no? Luego, evidentemente, el papel un poquito tratado, ahora podemos hablar de ello, pero es que el propio nombre, wagasa, el gasa viene de casa, que es paraguas, que es un kanji que a mí me encanta, me gusta Sí, porque muchísimo. es como paraguas. Es un paragüita extraño, y el wa es siempre lo que se usa para diferenciar. El kanji de gasa parece un alien de estos sujetando un paraguas. Un alien, un facehugger, ¿sabes? Un abrazacaras. Un abrazacaras ahí con el paraguas, ¿no? Pues bueno, el casa es el de paraguas, el wa es el kanji que siempre usamos para diferenciar aquello que es japonés de lo que no es japonés, ¿no? Exacto. Con lo cual es una manera de decir, es un paraguas, pero de estilo japonés, ¿no? Exacto, no creáis que va a ser un paraguas cualquiera. Bueno, al final es un paraguas / parasol que se usa tanto para protegerse de la lluvia como para protegerse del sol. Esto es importante, Y sí. que lo vais a ver, pues eso, en muchos bailes tradicionales, en muchos festivales, hasta en algunas ceremonias del té, también lo hemos visto en bodas sintoístas, y además nosotros os animamos a que pues quizá podéis comprar un wagasa, especialmente si, ya... Hombre, hemos animado a la gente a veces a que compre los paraguas de vinilo de estos transparentes para que se los Cierto. traigan de recuerdo, pues con Mejor más razón ¿no? traeros un wagasa que encima es una pieza de artesanía. Claro, es artesanía, ¿no? Al final, arte tradicional, pero es un recuerdo fantástico. Los que ya habéis estado en Japón ahora en verano, pues a lo mejor os llega tarde la recomendación, ya habéis pasado calor, pero si no, los que vais justo ahora, pues bueno, podéis usar el wagasa durante vuestro viaje por Japón, porque en Japón es muy típico cubrirse, ¿no? Mientras estamos paseando cuando hace calor, y luego pues es un souvenir perfecto, ¿no? Que nos podemos traer de vuelta a nuestro país. Totalmente. Y fijaos eso, que es que encima te baja la temperatura, claro. Un montón. Debajo. Va, la verdad es que muy bien. Pero bueno, hablemos un poquito de la historia de los wagasa, como hacemos siempre en Japonesamente. Ya sabéis que nos gusta mucho hablar siempre de la historia de ciertos aspectos de artesanía o demás que hablamos. Y los wagasa no sorprenderá a nadie si digo que llegaron a Japón desde Desde Vietnam. Casi. Pero no. Singapur. Tampoco. Jolines, es que no me ¿Está sale. difícil? Está difícil. Pues desde China. Llegaron desde China a través de la península coreana, más o menos a finales del siglo VI, comienzos del siglo VIII, como que no se sabe exactamente cuándo, pero estamos más o menos en esos momentos, ¿no? Bueno, que entonces esto tiene que ver con el budismo, seguro. Básicamente, cuando llegaron a Japón eran instrumentos de rituales budistas, ¿no? Y por eso, de hecho, hay algunos wagasa históricos que se conservan, pues por ejemplo, en el Salón de los Tesoros del Templo Todaiji de Nara, donde hay algunos wagasa realmente antiguos, ¿no? Lo que pasa es que luego, en el periodo Heian, se mejoraron un poco las técnicas de trabajo, especialmente del bambú y del papel, pero no fue hasta el periodo Muromachi cuando ya se empezó a aplicar aceite en la superficie del papel
para así aumentar la resistencia al agua. Bueno, es que si no, imagínate, haces Claro. un paraguas de papel y en cuanto caen las primeras gotas, lo tienes todo lleno de agujeros, que parece Desecho, ¿no? parece Desecho. la raíz del loto, que dice, bueno, pues es muy japonés también, pero no sé si es muy efectivo. Le cae un poquito de chuyu o un tifoncito y adiós, muy buenas, ¿no? Entonces, pues fue justo a partir del periodo Azuchi Momoyama, un poquito después, estamos hablando antes del periodo Edo, ¿no? O sea, a finales del siglo XVI, cuando los wagasa comenzaron a poder cerrarse. Además, antes siempre estaban abiertos, no había el sistema un poco mecanismo como de de cierre. varillas. O sea, que antes no te cierre. podías meter con los wagasa en los autobuses. No, bueno, fíjate que no había autobuses, pero Ah, pues tampoco igual era por podías, eso. ¿no? Al final esto amplió un poquito el uso, porque al principio eran más parasoles de alguna manera estáticos, ¿no? Claro. Paraguas un poco estáticos, y en cambio, cuando ya empezaron a poder cerrarse en el periodo Azuchi Momoyama, pues ya la cosa cambia, ya se convierten en algo que puedes llevar, ¿no? Hombre, Y esto eso cambia un montón. Claro, se demuestra en el periodo Edo, porque los wagasas se convirtieron en un elemento súper popular. Bueno, tan popular que salen hasta en muchas ocasiones en los ukiyo-e, que son estas Exacto. silografías típicas de la época, estos grabados en madera tan famosos, pues ahí vais a poder ver en muchos de ellos gente llevando wagasa. Bueno, veis ukiyo-e de geishas, en muchos casos van a ir con sus wagasas. Veis también a actores de kabuki o veis También. representaciones de ciertos momentos de obras de kabuki. En estos ukiyo-e los vais a ver con wagasa. Podéis ver ukiyo-e de ciertos bailes tradicionales, vais a ver también a los bailarines con wagasa, ¿no? Es decir, que realmente es un momento... Bueno, hemos hablado muchas veces del periodo Edo como ese momento de auge de las artes en general, ¿no? Pues, y de la artesanía. Pues aquí se ve, en este caso, la artesanía, ¿no? El arte popular, por decirlo de alguna manera, del wagasa, alcanza todos los niveles, ¿no? de la sociedad y todo el mundo va a empezar a usarlo sin ningún tipo de... Bueno, también porque, claro, se fabrican en más cantidad, porque son más útiles, porque ya se cierran. Aquí estás diciendo algo interesante, Luis. Claro, porque y dices, ¿pero quién se dedica a fabricar los wagasa? Los comerciantes. No. Pues Bueno, muchos samuráis. habrá, sí. habrá artesanos, Habrá artesanos que sí, lógicamente, pero ¿eh? es curioso porque muchos samuráis se dedicaron a elaborar wagasa. Sí. ¿Por qué? Pues no se sabe realmente, pero yo me aventuro a explicar que como estamos en una época de paz donde el samurái estaba ocioso y aburrido, pues seguramente pensó, no solo ocioso y aburrido, Necesitaban dinerete. sino con menos dinero, Claro. porque ese estipendio que recibían, ese sueldo en arroz, ¿no? Por su trabajo, por así decirlo, porque no trabajaban mucho realmente, pues era poco en comparación con el dinero que empezaban a tener ciertos mercaderes. Uy, has usado mercaderes. Bueno, porque estamos hablando del periodo Edo y sé que te gusta. Entonces, claro, Totalmente. pues te pones a fabricar wagasa pues para tener una manera extra de meter dinero en casa. O a lo mejor era porque dentro, ¿no?, del mango del wagasa a lo mejor había escondido una katana o algo. Bueno, de ahí No sé. hay algunas historias, justamente. ¿Ves? Sí, Pero lo que yo digo. a mí, sinceramente, ya sabéis que nosotros intentamos romantizar poco ciertos momentos y ciertas historias, y yo aquí veo pues falta de dinero. Falta Hombre, de claro. dinero y decir, oye, pues me tengo que buscar algo porque solo siendo samurái parece que no voy a hacer gran cosa. Sí, en y a esta lo vida. mejor hacer artesanías más complejas va a ser que no, pero oye, es un wagasa, yo creo que sí que puedo llegar a hacerlo. Así que me hace mucha gracia esto, ¿no? Los samuráis haciendo paragüitas ahí, parasoles tradicionales, ¿no? Hay que comer. Lo curioso es que decíamos que el periodo Edo fue el momento de auge de los wagasa. En cambio, cuando se comienza el periodo Meiji, que ya sabéis es ese momento que Japón se abre al exterior después de haber estado varios siglos cerrado, ¿no?, en sus fronteras, pues entran justamente los paraguas de estilo occidental y poco a poco van ganando terreno a lo que sería ese wagasa, ese paraguas / parasol tradicional. Y esto es algo que sigue pasando, ¿no?, al final en la actualidad. Bueno, por eso se sigue intentando conservar el parasol japonés como auténtica artesanía de Japón, aunque el problema que tienes con esto es que, claro, cuando una artesanía se queda, ¿cómo decirlo?, se queda anclada en un momento temporal, pues ya no evoluciona, ¿no? Porque O hasta como, yo creo que si la marca solo como artesanía, puede ser que pierda
el sentido de su uso. No sé si tu reflexión iba por Bueno, ahí. va un poco por eso y por la propia evolución, porque si es algo que es de uso común, pues aunque tenga orígenes antiguos y artesanales, pues le sigues pudiendo dar esos cambios. Pero claro, cuando algo ya está marcado como artesanía tradicional, si le haces cambios, pierde ese estatus de artesanía, ¿no? Porque entonces lo modernizas o lo haces un híbrido Mm, con lo que sea. mm. Y es una pena porque, por un lado, tener la artesanía y que permanezca sigue siendo genial, pero al mismo tiempo ya no puede sobrevivir a no ser que siga teniendo ayudas o que de alguna manera hagas que la gente sea consciente de esas artesanías. Porque muchas de las cosas que han llegado hasta nuestros días no es tanto por ayudas o no, o porque esté marcado como artesanía o no, sino precisamente porque se ha encontrado la manera de actualizarlo con con el paso del tiempo, ¿no? Para seguir haciéndolo útil hoy en día. Claro, esa es la gran reflexión, ¿no? Porque tú decías al inicio que habíamos animado a mucha gente a comprarse los paraguas, los Bingasa, ¿no? Los paraguas estos de vinilo. Claro, es que son paraguas que cuestan nada y menos. También, Claro. pues es que la calidad es nada Es y la que menos es. también, lógicamente. Claro, son paraguas baratos que te sirven. Pues oye, se pone a llover, pues entro en un Convini, me compro un paragüitas de estos y me da igual si luego me lo roban en otro Convini o lo pierdo por ahí o se me olvida o lo que sea, porque tampoco te has gastado tanto dinero. En cambio, claro, el Wagasa es un objeto de artesanía, aunque no Ese es el sea de problema. decir, pum, tiene la etiqueta de artesanía tradicional de Gifu, de Kioto, de donde sea. Es que es un objeto de artesanía, está hecho a mano. Hay uno o varios artesanos que han trabajado en ese objeto para darle forma y para al final vendértelo a ti, ¿no? Y que Entonces, está muy bien, porque es valorar el trabajo del artesano. absolutamente. Pero que a lo mejor si hubiera. Que a veces es muy fácil hablar, ¿no? Y cuando tienes la competencia de algo que es quizás más fácil de usar, más barato y más fácil de producir también, pues claro, pues la artesanía antigua pues palidece. Yo Pero creo que si hay no que... hubiera palidecido, tú imagínate pues que hoy a lo mejor los japoneses utilizarían versiones modernas de los Wagasa de manera mucho más generalizada y se podrían comprar en más No lo sitios y a lo creo. mejor se podrían hacer hasta con una mezcla de proceso manual y con una mezcla de proceso industrial para tenerlos de muchos precios diferentes. Yo no lo creo, fíjate, Bueno. y creo que lo que hay que hacer, o al menos creo que es hacia donde vamos en general, el mundo en general, es a valorar esas artesanías por lo que son, ¿no? Sí, Y es pero decir, que mantenerlas como artesanías es como que nunca salgan de un museo, que es lo que intento no, decir. no, yo no voy por ahí. Yo voy justamente a entender que, vale, se pone a llover y yo estoy por ahí y lo más fácil, lógicamente, y lo que tiene más sentido, es entrar y comprar un paraguas de estos de vinilo, baratito y listo, ¿no? Pero creo que si se da... se da conocimiento de la historia de los Wagasa, también del aspecto artesanal de los Wagasa, de los propios materiales, de cómo se elaboran estos parasoles y demás, puede ser que cada vez haya más gente que tenga su Wagasa y es el que va a usar pues cuando ya sabe que va a hacer mucho sol o Yo va a no lo llover ese creo. día y lo quiere usar. Yo ¿no? no lo creo tanto. Yo creo. Pues yo creo que ese es el camino, en todo caso. Hablar, ¿no? Un poco de esto, darle la importancia que se merece como artesanía tradicional que es, poner un poquito el foco en eso para que en un futuro, pues todos nosotros incluidos, digamos, oye, pues yo me voy a comprar un Wagasa y lo tengo para, pues eso, salir a pasear si un día hace mucho sol y ya tengo mi Wagasa. Pues yo no lo creo, Laura. Yo creo que si algo no evoluciona con la propia sociedad y permanece como artesanía un poco anclado en el pasado, creo que es muy valorable, es muy bonito. Comprártelo es genial, pero creo que no va a dar ese salto que no ha dado de forma natural. Ha ido evolucionando porque vemos clarísimamente paraguas modernos Sí. que se basan en el estilo, el look, ¿no? Un poco el diseño del Wagasa tradicional. Pero claro, en el momento en que tú tienes ciertos elementos como el bambú o el papel, y el papel en este caso tratado, ¿no? Con Claro. el aceite, papel, estamos hablando de papel tradicional washi, ¿no? El papel japonés por excelencia, pues claro, es que ya
esto se vuelve un poco bastante más artesanal, con lo cual es que tampoco lo puedes bajar de precio, porque creo que tampoco es necesario bajarlo de precio, porque para mí hay que darle, Sí, hay que para mí poner me el foco. parece que como artesanía es preciosa y es súper valorable, pero creo que, pues eso, que nunca va a llegar, por más que tú digas, Bueno, a tener yo no lo un sé si va a llegar o no. impacto. Yo te estoy diciendo que creo que no. Claro, yo estoy haciendo la reflexión de que creo que el camino es que Japón realmente debería promocionar mucho más esta artesanía. Mucho más de la que lo está promocionando, sinceramente. De, oye, yo por ejemplo, todo el mundo nos escribís, ahora que estamos aquí acabando agosto, nos escribís, es que hace mucho calor en Japón en verano, ¿qué puedo hacer para no pasar tanto calor en Japón en verano? Pues yo si fuera a Japón promocionaría justamente, ¿no? El Wagasa como una compra muy bonita de artesanía, ¿no? Oye, fíjate en estos ukiyo-es que te enseñamos, que todos conocemos, algunos los habéis visto, absolutamente todos, y promocionas el Wagasa como una compra, pero de artesanía, poniendo el foco al final en la importancia de esa artesanía. Claro, pero tú ¿no? sigues pensando desde el punto de vista de la artesanía, cuando muchos de estos paraguas que se utilizan para evitarte tanto calor, por ejemplo, pues tienen otros materiales los también, filtros, estos filtros ultravioleta y otra serie de cosas, ¿no? Que reflejan parte de la luz también para precisamente que tengas una temperatura más baja. El problema es que si hoy en día tú haces eso, pues ya no se puede considerar artesanía. Entonces, por eso digo que el problema de haber anclado algo en un momento pasado como artesanía está muy bien, tiene una cierta protección por parte del Estado, pero ya no puedes permitir que evolucione, porque entonces ya no es un Wagasa como tal. Y a lo mejor a la gente le gustaría tener ese paraguas intermedio con forma de Wagasa, pero con la tecnología de los paraguas actuales, pero que fuera pues mucho más barato. Sí. Quizá lo ideal sería llegar un poco a este punto intermedio que dices, ¿no? De mantener artesanía, pero añadir ciertas cosas que sí que tienen otros parasoles, por ejemplo, otros paraguas más modernos. Yo no me quiero meter en camisas de 11 varas, porque estamos hablando de cultura tradicional japonesa, pero para mí esto es parecido a lo de la paella valenciana, ¿no? Ay, claro. No sé si quiero tocar ese tema. No, pero Luis. me refiero, en el momento en el que estableces un corpus en el que solamente hay una manera de hacer las cosas para que reciba ese nombre, está claro que lo proteges en cierto modo, ¿no? Tiene ya ese estatus, pero ya no dejas que evolucione, porque si evoluciona te dicen no lo puedes llamar de esta manera, cuando el producto en su origen precisamente era una evolución e iba cambiando, no nació 100% de esa manera, ¿no? Y con el Wagasa pasa igual, no fue siempre exactamente igual, fue evolucionando hasta que perdió un poquito de, pues de importancia con estos paraguas occidentales. Y claro, pues ¿qué haces? Pues se puede intentar evolucionar por tu lado o se puede intentar convertir en esa artesanía y que sea algo más, quizá, no sé si elitista, porque a ver, hay otras artesanías que son mucho más caras, evidentemente, pero te quedas ahí encerradito. Y todos esos caminos que estábamos hablando, ¿no? A los que podía llegar los Wagasa, pues claro, no los va a recorrer porque entonces ya no tiene todos los puntos de la lista de qué se necesita para que sea un Wagasa tradicional, ¿no? Y sea una artesanía marcada como tal. Y ese es el problema, ¿no? Que ya no evoluciona. Estamos haciendo aquí la reflexión un poco que quizá hubiese entrado mejor al final del episodio, pero bueno, nos ha surgido hacerla aquí. Es que esto es muy natural. Hacemos la reflexión porque creo que estaría interesante justamente ver qué es un Wagasa, cómo se elabora. Exacto, ¿no? sobre todo cómo Wagasa. se elabora para que veáis, ¿no? O que escuchéis más bien toda la artesanía que hay veáis detrás. En vuestra mente, a través de nuestras palabras, ¿no? Porque al final el proceso de elaboración de estos Wagasa pues consta de varios pasos. Curiosamente, en algunos sitios se necesita la colaboración de diferentes artesanos para elaborar un único Wagasa, ¿no? Estoy pensando en la prefectura de Gifu, por ejemplo. Mientras que en otros lugares el proceso lo realiza todo exclusivamente un único, artesano, que es, por ejemplo, en Kioto, lo cual sorprende porque estoy pensando en los kimono, por ejemplo, ¿no? Que decíamos en los episodios que hemos hecho de kimono, justamente decíamos, se necesita la colaboración de diferentes artesanos para hacer un único kimono, ¿no? En el Eso caso es curioso, del Wagasa, sí. Es curioso que depende mucho del estilo, depende del lugar, puede ser colaboración de varios artesanos o
todo un único artesano. Exacto. ¿no? Y bueno, pues en este caso lo que hay que hacer primero es el marco del propio paraguas. Y hemos dicho que se hace con bambú, entonces Exacto. hay que remojar el bambú en agua y luego se deja secar al sol. Luego se tiñen las varas de bambú según como sea el diseño del paraguas. Y entonces se colocan las varas estas de bambú al fuego para darles forma, ¿no? Justamente con el fuego, y así vamos creando de alguna manera lo que llamaríamos el esqueleto, ¿no? del paraguas. Es lo que se llama en japonés rokuro, que es el núcleo de madera. Se va conectando las distintas varillas del paraguas para ir dando forma, el tamaño que consideremos, un poquito la forma que consideremos, a ese wagasa. Exacto, y luego paraguas. se va añadiendo un poco de hilo para unir las varillas Exacto. a este esqueleto central y se crea lo que es el marco como tal. Pero claro, si solo utilizas el wagasa con el marco como tal, pues está todo lleno de agujeros y te pasa el agua y dices, pues no me sirve de nada. Entonces es cuando lo cubres con papel japonés washi, que se aplica con pegamento. Ahí está, se aplica con ese pegamento, que es una parte súper complicada porque, claro, si ponemos esto, imaginaros, ¿no? Pegamos el papel, si pones mucho pegamento, se sale el pegamento y se ve. Y puede estropear. Claro, y el además propio puede papel. hasta romper el papel y demás. Entonces, al final, después de este proceso muy complicado de ir poniendo, ir colocando ese papel washi, al final aplicamos laca en todas las varillas y ese aceite que decíamos, que normalmente es aceite de linaza, en la superficie del papel, en toda la superficie, se deja todo secar al sol y ya tenemos nuestro wagasa, que es ese parasol / paraguas tan elegante, tan delicado, con unos diseños tan variados y bueno, tan porque maravillosos. al final estábamos hablando de que se utiliza papel washi, ¿no? El papel washi puede tener Mil los colores, diseños que mil quieras, diseños. los colores que quieras, al final depende de eso. Sí. Que también es por eso, ¿no? Porque tiene este aceite protector por el cual el wagasa se puede usar en días lluviosos. Eso es. O igual que, por ejemplo, en Minó, que es una de las capitales del papel washi en Japón, hemos llegado a ver tiendas que tienen vestidos hechos con papel washi. Sí, es que lo verdad. piensas y dices, madre mía, pero si tú caminas por la calle en un día de lluvia... Vestido de novia, vimos. Vestido de novia, efectivamente. Sí. Que dices, no sé, a lo mejor es una boda un poco picante, ¿no? La haces así con un poco de agua y la novia acaba totalmente... Ay, Dios mío. Como Dios la trajo al mundo. Viejuner también, ¿eh? También te lo tengo que decir. Pero sí, es al final la gracia de aplicarle ese aceite de linaza hace que todo el paraguas con el papel washi sea mucho más resistente y lo podemos usar en un día de lluvia. Por ejemplo, si os llueve el día que visitáis alguno de los barrios de geishas de Kioto, por ejemplo, Gion es el más popular, pero ya sabéis que tenéis guías y artículos de todos ellos en japonismo.com, pues puede ser que veáis alguna maiko o alguna geisha justamente protegiéndose de la lluvia con un wagasa tradicional. Normalmente... A ver, alguna hemos visto con paraguas normal, también, bueno, normal, occidental, también os lo digo, pero normalmente, especialmente las maikos, como van ahí con sus kimonos o los pelos, todo, pues van a llevar ese wagasa para protegerse de la lluvia, ¿no? A veces también, si hay días que son muy calurosos, con mucho sol sobre todo, ¿no? Más que calurosos, con mucha cantidad de insolación ahí, con el sol potente, pues también se puede ver, sobre todo mujeres, pero cada vez más hombres, sobre todo si van vestidos de kimono también, aunque... Bueno, sobre todo sí, vestidos de kimono que se protegen del sol con un wagasa. Sí, porque la gente que va vestida al estilo occidental utilizan suelen paraguas llevar de estilo occidental, pero de estos preparados especialmente para evitar los rayos de sol. Eso es, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando van vestidos en kimono, como que bueno, pueden usar también uno de estos parasoles modernos. Pero que se nota que los diseños, ¿no?, son diferentes y como que encajan menos mezclar paraguas occidentales con ropa tradicional o al revés. Sí. Aparte de estas ocasiones, ¿no?, que sería pues un parasol paraguas, ¿no?, al final, día de lluvia, día de sol, los wagasa también se usan en otras ocasiones. Por ejemplo... Tú habías mencionado, ¿no?, las bodas. Exactamente. Si vais... Mira, Santuario Meiji, un domingo. Es que vamos... Y te pones a ver las lámparas toro. Ah, no. Esto es el episodio anterior. Ese es el episodio Pero anterior. me viene bien, has visto las lámparas toro y vas un domingo, estás en la plaza principal del Santuario Meiji, en el 99% de los casos, de las ocasiones, te vas a encontrar una boda. Te vas a encontrar el séquito de una boda tradicional que entra y sale justamente del Santuario Meiji. Ahí
vais a ver en ese séquito, verás que se protege a la novia de los malos espíritus con un wagasa muy grande, normalmente de mi color favorito, el color vermellón, ya lo sabéis. Bueno, ¿no? es que los malos espíritus son malos, pero son muy idiotas, porque podrían bajar un poco más y entrar por los lados, ¿vale? Para atacar a la novia, pero no, solo entran desde arriba. Entran desde arriba. Además, bueno, el rojo es un color que, el vermellón, un color que trae buena suerte, que ahuyenta a los malos Yo creo espíritus. que aquí a ti te esto. encanta vermellón, pero yo creo que aquí te estás equivocando, ¿eh? Porque No, creo es que para mí el vermellón. vermellón es como tiene un toque más anaranjado y estos paraguas son más rojitos. No, bueno, es el vermellón, es el vermellón. Luego también, si os vais a alguna ceremonia del té exterior, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, pues estuvimos en una ceremonia del té en el parque, en los jardines del castillo de Osaka, por ejemplo. Pues si se realiza esa ceremonia del té en el exterior, es normal que también haya un gran parasol, estamos hablando de wagasa de tamaño grandote, también de color así rojizo, justamente para, de alguna manera, dar sombra, proteger a las personas que están realizando esa ceremonia Bueno, del estos té. paraguas se llaman nodate. Nodate casa, ¿no? Porque son los wagasa, pues nodate casa. Y de hecho son sombrillas tradicionales que se usan en general en eventos en el exterior, no solamente en ceremonias del té, pero por ejemplo, pues desfiles, procesiones o incluso en el exterior de tiendas y restaurantes tradicionales. También, que es suelen verdad. tener un espacio para que los clientes que quieren ir al restaurante, ¿no? Esperen si el interior está lleno, pues a veces vais a ver estos nodate gasa en el exterior protegiendo a los clientes del calor. Sí, sí, totalmente. Luego también estoy pensando que se pueden ver wagasa en muchos bailes tradicionales, ¿no? En espectáculos, mira, los espectáculos de baile de las geishas de Kioto, por ejemplo, también en algunos espectáculos de baile de las geishas de Tokio, que hay menos, pero también hay. En festivales japoneses, en muchos festivales de baile japoneses, estoy pensando, por ejemplo, en esos wagasa de Totori. Por de ejemplo. ese festival que vimos en Totori, Sí, que ¿no? encima hacen ahí como malabarismos Sí, un poco y sí, tal, sí. y formas así chulas. Suelen ser, claro, como son para bailes, suelen ser un poquito más ligeros para que sean más fáciles de usar, pero al final lo que es la estructura y el Sí, la diseño estructura de bambú es exactamente igualita. igual. Sí, sí. Así que los vais a ver en muchos sitios y como decíamos al inicio, es una artesanía que, ostras, da pena que desaparezca, ¿no? Entendemos que los paraguas y parasoles modernos pues son mucho más fáciles de adquirir, más baratos también. Los que son parasoles tienen esas ayudas ultravioletas, que oye, pues al final mucho mejor realmente. Hombre, claro. Pero si sois, pues, no sé, estáis interesados en a lo mejor adquirir alguno de estos wagasa, quizá podríamos mencionar los lugares más interesantes, ¿no? Donde... Bueno, es que hay 3 grandes centros de producción de wagasa en Japón. Entonces creo que es interesante contarlos. El lápiz y papel ya sabéis, porque se pueden añadir a una ruta por Japón relativamente fácil, Sí. ¿no? Yo creo. Y bueno, Sí. si no, siempre también añaden algo de interés a vuestro itinerario y hay que empezar quizás por el más facilito de todos, que son los Kyo-Wagasa Buah. en Kioto, porque Sí. Kioto lo visita todo el mundo. Todos, bueno, wagasa maravillosos, usan bambú de Kameoka. Kameoka está al oeste de Arashiyama, es decir, pasado Arashiyama, y washi, papel washi de la prefectura de Gifu, ¿no? Y curiosamente se pintan con aceite de sésamo. Anda, como las guiosas. Exactamente, pues como las gyozas, conseguimos justamente los Kyo-Wagasa que brillen, vamos, de una manera espectacular. Pero aquí estos no son para comer. Estos no es para las gyozas, sí, pero estos no son para comer, ¿no? Un diseño que seguro que habéis visto en muchas fotos es uno que se llama Yanomegasa, que es un paraguas de ojo de serpiente y básicamente es un paraguas tradicional, este de wagasa, con círculos concéntricos en el exterior, que se dice, supuestamente, se asemeja al ojo de una serpiente si lo ves desde arriba. A ver, aquí hay que reconocer que los artesanos que hacen estos paraguas, muchas serpientes no habían visto o que en cuanto veían una se daban la vuelta y salían corriendo. Bueno, puede ser que los círculos estos sean de yo me estoy yendo por ahí. Porque vamos, volando, pero vamos, sí, ¿eh? se supone que es eso, es el ojo de una serpiente. Bueno, en Kioto tenéis un montón de tiendas y talleres especializados en Kyo-Wagasa. Mira, os mencionamos alguno, pero tenéis más marcados, explicados en japonismo, un artículo específico, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el barrio de Gion
tenemos una tienda que se llama Casa Gen, una tienda especializada en wagasa de Kioto. Además se dice que es, bueno, de las más antiguas, ¿no? Están dedicados a la producción de wagasa, al menos en esta familia, desde 1861. Y encima está en guión. Más fácil, imposible. En el centro, entre Shijo Kawaramachi, tenemos Tsujikura, otro taller, tienda también especializada en wagasa, bueno, un poquito más moderno, de 1690. Pero bueno, ya que hemos mencionado un par de ellos en Kioto, vamos a mencionar el segundo de los grandes centros de producción, que además encaja muy bien porque decíamos que el Kyo Wagasa utiliza el papel washi de Gifu, pues tenemos precisamente los wagasa de la zona de Gifu, que comenzó la producción de wagasa a mediados del siglo XVIII al sur de la prefectura. Exacto, más o menos es la zona que se encuentra entre los ríos Kiso, Nagara e Ibi. Claro, en esta zona la calidad del bambú supuestamente es excepcional. Claro, tenemos también cerquita Minó, capital del papel washi. Y de las canciones, ¿no? Kylie Minogue. Madre Yo siempre mía. digo este chiste, pero lo he dicho en muchos directos en YouTube. Y nadie se ha reído. Y nadie se ha reído Pues, nunca. Yo creo que es que no lo entienden. No, yo creo que esto te tendría que decir algo, que dejes de hacer este chiste. Perdón. Porque no es gracioso, ¿no? Con lo cual, claro, si tenemos el papel washi, encima el home washi, ¿no? El home mino washi, que es declarado patrimonio ¿qué es? Inmaterial, cultural, ya no recuerdo, ¿no? Material, creo, aunque realmente es pues, material, es material, porque claro, por eso he tú lo dudado. puedes tocar, ¿no? Pero bueno, declarado patrimonio de la humanidad con ese bambú también de gran calidad, pues es lógico que aquí haya unos parasoles, unos wagasa maravillosos. Bueno, se dice que cada wagasa tiene que pasar por 100 pasos diferentes durante su proceso de creación, pero a mí esto me suena a palabrería. Sí, para decir cómo nos diferenciamos del Kyo Wagasa, ¿no? Del wagasa de Kioto. Pues decimos justamente que aquí la calidad del bambú es excepcional, que necesitamos un montón de artesanos, mira, 100 pasos, pero si no hay tanta cosa que hacer, o sea, nos Pues estoy eso. quitando mérito a hacer un wagasa, yo no sabría por dónde empezar. Pero bueno, un par vamos. de tiendas, Laura, a ver. A ver, pues venga, un par de tiendas. Mira, quizá en el centro de Gifu, en la calle esta Kawaramachi, que es de estilo tradicional, preciosa. Esa es una calle muy bonita. Claro, sí. que os la mencionamos, os animamos a visitarla en nuestra guía que tenemos de la ciudad de Gifu. Hay una tienda que hace un juego un poco de palabras, ¿no? Porque se llama Wagasa Casa. Y casa lo escriben en romaji, ¿no? En letras occidentales, digamos. Pues ahí tiene una tienda en un edificio de estilo tradicional maravilloso donde podéis comprar justamente estos wagasa de Gifu. Muy bien, pues al sur de la estación de Gifu tenéis Maruto Fujisawa Shoten, que tiene también una tienda con muchísimos tipos de parasoles y paraguas diferentes. Wow, una clásica también. Claro, es una clásica y sobre todo hay muchos tipos distintos, ¿no? Pues que si tienes más o menos dinero o quieres esto, porque es que mira, este es más bonito, está, pues esta puede ser interesante. Ahí tenéis un par de ideas, ya sabéis que en japonismo tenéis algunas más. Hemos hablado de los wagasa de Kioto, hemos hablado de los wagasa de Gifu. Pero hay un tercer gran centro de producción, que quizás es el que turísticamente menos gente lo va a visitar. Nos pilla un poquito a desmano porque está en la prefectura de Tottori, ni siquiera realmente en la ciudad de Tottori, aunque bueno, podemos intentar buscar algo en la ciudad. Es Yodoe, la ciudad de Yodoe. Ahí es el núcleo, el tercer gran núcleo de producción de wagasa. Aquí comenzó un poquito más tarde, en 1821, y también se dice que es gracias a la calidad, la maravillosa calidad del bambú de la zona de Yodoe, que es por eso que pues, es uno de los grandes centros también. Aquí, por ejemplo, pues tenéis Yodoe Wagasa Denshokan, que es el museo de los paraguas japoneses de Yodoe, que es un sitio perfecto para aprender más sobre esta artesanía. Lo que pasa es que te tienes que ir ya Claro. a propósito. Y luego entre la propia ciudad de Yodoe y Tottori hay una tienda taller que se llama Aoya Japanese Paper Workshop, donde no solamente se puede explorar el proceso de fabricación del papel washi que se usa para cubrir los wagasa de Yodoe, sino que además podéis ver pues, cómo se fabrican
todo el Wagasa completo, claro, y comprarlos, evidentemente. Si no os ha encajado ni Kioto, que ya es raro, pero bueno, Joder, se os ha sería olvidado. raro, ¿eh? Se os ha olvidado Kioto. No os ha encajado Gifu y os ha encajado menos Yodoe Totori. Podéis encontrar, lógicamente, muchas tiendas, muchos talleres artesanales de Wagasa por todo Japón. Por ejemplo, uno solo, pero hay un montón más en Tokio y en la web tenéis muchos más en Tokio, en barrio de Asakusa. Un barrio tradicional por Hombre, excelencia que todo el mundo que visita Tokio pasa por es Asakusa. que ahí, si habéis aquí lápiz y papel, claro, es que como no hemos dicho lápiz y papel, Yo se os lo ha he dicho olvidado. en un momento, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues entonces no tenéis excusa. Pero bueno, estáis en Tokio, queréis comprar vuestro Wagasa en Tokio, pues por ejemplo en Yamamiya Shoten, como decíamos en Asakusa, una tienda fundada en 1905, ahí podéis comprar Wagasas en un sitio turístico maravilloso. Y bueno, en Kanazawa también hay algún sitio, porque Kanazawa, dices, parece que queda entre medias, pero también es un sitio de artesanías Mucho. tradicionales. Ahora queda muy cómodo de llegar desde Tokio o incluso desde Kioto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenéis una tienda abierta en 1896 entre el barrio de geishas de Nishichaya y el barrio de samuráis de Nagamachi. Es decir, podéis hacer una visita a un barrio de geishas y a un barrio de samuráis y entre medias os pasáis por Matsuda Wagasa Ten, que es Planazo. tienda y taller con decenas de parasoles tradicionales hechos a mano por Matsuda Hiroshi. Que es un auténtico takumi, Exacto. un auténtico artesano. Un maestro artesano. Tenéis muchas más ideas, muchas más tiendas, muchos más talleres en la web. No vamos a decirlos todos aquí porque tampoco tiene mucho sentido que luego a lo mejor decís, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Espera que no lo he entendido bien. Exacto, Wagasa Japonismo Y ahí lo tenéis. y ahí lo tenéis. Bueno, con esto acabamos la Acabamos. temporada Hala, 5. hasta Luis. luego. No, hombre, vamos a hacer nada muy rapidito, pero un poco una reflexión, Pero ¿no? lo estás haciendo muy lento. Hay que hacer una reflexión muy rapidita. No puedo, de verdad, yo sí que me quiero ir de vacaciones y realmente no nos vamos de vacaciones porque la semana que viene, el jueves 4, estamos aquí con el primer Japón a fondo de la temporada 6. Que además yo creo que ya sabéis cuál va a ser el primer episodio de la temporada 6 de Japón a fondo. Pero no lo vamos a decir hasta... ¿Ah, No. A ver si aciertan o no, lo vamos a dejar. Ah, ¿no? vale. Pero, ostras, 5 temporadas que son un total de 214 episodios lo que ¿Qué me llevamos. dices? 214 episodios del podcast. Somos unos pesados, Laura. Un montón, porque si ponemos que es una hora, así, porque hay algún japonesamente que nos queda más cortito, un Sí, Japón a pero hay fondo que nos algunos queda que más son- largo, Bueno, vale. ¿no? Entonces vamos a poner de media una horita, 214 horas de diversión, Luis. Pero eso es un montonazo, Laura. Son un montón de horas que os estamos acompañando en el gimnasio, a comprar, a limpiar. Bueno, son casi 9 días seguidos. Tú imagínate estar 9 días sin dormir, Ostras, no. escuchándonos a nosotros. Yo creo que esto es peor que la tortura esta que le hacen al drugo este en La Naranja Mecánica, cuando le están poniendo todos los vídeos ahí para que vea, ¿no? Pues te voy a poner 9 días seguidos de podcast de japonismo. Total, bueno, sería más o menos igual. Más o menos, de sí. tortura. exactamente Acabaría igual. igual de demenciado, yo No, creo. pero me alucina, ¿eh? Cuando empezamos el podcast, que era un medio completamente nuevo para nosotros, porque al final todo nosotros, básicamente ya sabéis, el núcleo es la web, japonismo.com, y ha ido creciendo, ¿no? Evidentemente tenemos redes sociales, estamos haciendo los directos en YouTube, tenemos ahora el podcast. La pero- newsletter también La semanal. newsletter, lógico. Pero claro, la newsletter vuelve a ser escrito, contenido escrito, que es un poco nuestro núcleo. Cuando empezamos el podcast fue un poco un salto al vacío porque no habíamos hecho nunca este tipo de comunicación. Sí que hemos dado cursos, hemos dado conferencias, vale, pero ostras, no sé, creo que en estos 214 episodios se puede ver también Sí, puede haber una evolución. La Yo creo que lo más evolución. interesante también es que empezamos el podcast en un momento duro para nosotros en el que no se podía viajar a Japón, con lo cual escribir sobre Japón, que era a lo que nos dedicábamos, a nosotros incluso, nos resultaba duro porque Sí. pensábamos, ¿para qué vamos a escribir? Si por un lado ya no es que no se pueda ir, es que la gente tampoco lo está leyendo, Claro. porque como no saben No le cuándo se va a interesa. poder ir, no quieren leer. Entonces dejamos de escribir un poco, pero no queríamos estar totalmente alejados de Japón, al menos en la manera en la que, de alguna manera, que nos dejasen, ¿no? En cierto modo. Y encontramos en el podcast también una forma de seguir conectados que, como era diferente y como era nueva,
nos permitió hacerlo con ganas y con ilusión. Sí, sí, sí. Y luego también aprovecho para agradecer a Lexus que en cuanto les hicimos un poco la propuesta, pues apoyaron el proyecto muy rápidamente, ¿no? Sí, les gustó mucho Sí. y la verdad es que estamos muy contentos de poder hacerlo ya, pues porque empezamos... Con ese patrocinio. Sí, porque Lexus empezó el patrocinio cuando llevábamos 10 Muy episodios poquito, solamente sí. de Japón a fondo, que tampoco teníamos mucho que enseñar para decir, mira, somos estos, ¿no? Teníamos, claro, todo lo que es japonismo detrás, que ya éramos, bueno, gente seria, yo creo, ¿no? Bueno, Se puede muchos decir. años al final. Efectivamente. Sí. Y yo creo que lo que se ha notado también es que al principio me hacía mucha gracia porque nos hacíamos nuestros guiones, sobre todo para que no se nos olvidasen cosas de las que queríamos contar, porque lógicamente tenemos mucha información de Japón en la cabeza y te podemos contar las cosas pues de carrerilla si hace falta, pero a veces se te pueden olvidar algunos detalles, Lógico. ¿no? Y en la web pues da un poco igual porque si luego te acuerdas, editas el artículo y lo tienes, ¿no? En el podcast, una vez que ya está publicado, pues ya no lo puedes editar, ¿no? Sí. Pero al principio se notaba que no teníamos tantas tablas o que no nos sentíamos tan cómodos porque casi lo leíamos de carrerilla, ¿no? Sí. Y se nos notaba un poco. Sí, se notaba mucho. A mí me da un poco de vergüenza el que la gente me dice, no, he empezado desde el episodio 1. Dices, no, sáltate los primeros. Déjalo ya, tú ponte a escucharlo ahora y ya está, ¿no? Lo bueno de los primeros es episodios también. es que no nos interrumpíamos tanto porque estaba todo más tal, ¿no? Ahora, claro. Laura dice esto, Luis dice esto. Es verdad que ahora nos interrumpimos y lo sabemos y yo estoy trabajando en ello, estoy trabajando para interrumpirte menos, pero a veces cuesta porque, bueno, pues estamos aquí a gustito, sinceramente, estamos hablando y estamos hablando, vale, sí, con un micro delante, pero estamos hablando en muchos casos. ¿Qué pasa cuando habláis con vuestros amigos o con vuestras parejas? Que os interrumpís, ¿no? Al final, porque es la manera que tenemos más natural de comunicarnos al final. Nos interrumpimos. Yo digo esto, y tienes ganas de comentar algo, ¿no? Y saltas cuando... No, Laura, me haces un japonismo splendid. Mira, me acabas de interrumpir, ¿ves? O sea, es lo mismo, exactamente igual. Entonces, pues bueno, pero tiene su parte de gracia, pero bueno, estamos trabajando en mejorar esa parte, para no interrumpirnos tanto. Quizás también podríamos mejorar a lo mejor parte de la edición, poner algún efecto sonoro alguna vez, pero ¿sabéis qué? Es que realmente queremos que sea pues sencillo y que no tenga fuegos de artificio, porque al final es verdad que queremos que los episodios de Japón a fondo y de Japonesamente tengan, sobre todo, aunque sean fáciles de escuchar, aunque os acompañen en el coche o cuando vais paseando, que algunos nos lo habéis dicho y nos encanta, pero sobre todo queremos que tenga mucha información. No queremos que penséis, madre mía, estos tíos se están enrollando cosa mala. Bueno, a veces lo hacemos, ¿eh? Pero nos enrollamos porque queremos dar esa información y porque, bueno, hacemos como ha pasado hoy. Hacemos reflexiones en directo que estas ni están escritas ni nada, simplemente se nos ocurre y entonces empezamos a hablar. Sí. Pero es que creo que es algo interesante. Vale, pero yo creo que a veces hay que hay demasiado artificio, ¿no? Y aquí al final hoy venimos a hablar de Wagasa, pues se habla de Wagasa. Claro, porque y como a veces mucho hacemos esta reflexión final porque es el fin de temporada, pero si no, pues... Sí, no lo haríamos. Y a veces el artificio, para mí, yo creo que es el sustituto de cuando no hay... Cuando no sabes qué decir. Cuando no hay contenido, claro. ¿no? Claro, ahí estoy Entonces de acuerdo. vamos a hacer cosas graciosas, vamos a hacer tal. Pues nosotros para gracioso pues están mis chistes, que yo sé pues que hay que mejorarlos porque son como son, pero bueno, yo creo que a estas alturas de la película, yo habiéndole dado la vuelta al jamón, que es lo que se suele decir en España, ¿no? He superado la cincuentena, pues bastante difícil voy a tener yo darle la vuelta. Está complicado. Pues nada, volvemos la semana que viene con ese primer Japón a fondo de la temporada 6 ya. Seguimos sumando episodios / horas de, comillas, diversión o compañía o llamadle como queráis. Bueno, estamos felices, la verdad. El podcast nos gusta mucho, estamos muy contentos de haber explorado este camino. Nos quita mucho tiempo porque al final, bueno, pues hay que ponerse a grabar y es verdad que nosotros grabamos de una tirada y ya está, ¿no? Pero bueno, luego, lógicamente, hay que procesar, a veces hay algún ruido que se cuela, espera esto, corto aquí para que se oiga menos. Hoy, por ejemplo, ha sonado el timbre de la calle, lo habréis escuchado, pero hemos seguido para adelante
como si nada, porque si no, pues no puede Exacto. ser, ¿no? Se nos alarga. Quita tiempo. Hay que procesarlo, luego hay que subirlo, luego hay que Luego hay que programar. escucharlo otra vez para ver que se ha subido bien. Claro, Entonces, claro. al final, lleva unas cuantas horas a la Sí. semana, a pesar de que supuestamente no solo es un episodio a la semana, que puede parecer relativamente poco, pero que nos lleva mucho tiempo. Pero Y bueno. nos encanta además eso, el patrocinio de Lexus, porque Sí. de esta manera además es Podemos totalmente seguir. gratuito. Claro, o sea, por claro. un lado nosotros lo podemos hacer Sí. y puede estar totalmente abierto, que es una cosa que nos gusta muchísimo, porque cuántos podcasts hoy en día, ¿no?, tienen también sus historias por detrás para Sí, o solo están en para plataformas de suscriptores. pago y Sí, demás. Sí. Así que nada, tenemos ya gran parte de la temporada 6 planificada, pero ya sabéis que siempre nos dejamos espacios o estamos abiertos a cambiar el orden, ¿no? Y decir, bueno, esto Claro. ya lo hablamos en otra ocasión o tal. Sabéis además que podéis dejar comentarios en Spotify, en iVoox, en muchos sitios, en las propias redes sociales nuestras, siempre lo digo, somos Japonismo en todas ellas. Contadnos qué os apetecería escuchar Claro. en las próximas temporadas, ¿sí? Como dices tú, Laura, la sexta no está al 100% bajada, tenemos varias ideas Pero de sí, está episodios. casi. Pero bueno, casi. que es muy fácil, se cambia. Si hay Exacto. algún tema que nos proponéis y decimos, ostras, me gusta esta idea, venga, lo vamos a llevar a cabo, pues Hombre, se yo cambia, no sé ya si hay está. tanto para hablar de ostras, pero bueno, pues si tú quieres hablamos de ostras. Pues no sé, yo creo que si nos pusiéramos, pues a lo mejor sí, porque estoy como alguien que comentó, por ejemplo, en Discord del Calpis, ¿no? De hacer un episodio del podcast del Calpis. Yo, fíjate que no dije que no enseguida. No sé, yo fíjate que me costaba verlo y mira que me gusta el Calpis. Pues yo creo que sí que podemos hacerlo y de hecho yo lo apunté en nuestro documento que tenemos ahí con todas las ideas y todas las planificaciones y todas las programaciones y todo del podcast, pues está ahí apuntadito. Así que ahí queda, con lo cual ideas, cosas. Dadnos que, ideas, pues, gente. Pues ya sabéis que nosotros encantados. Mátane. ¡Mátane!